Muy buenos días, mis queridos estudiantes de grado tercero. Bienvenidos a su última videoclase del año escolar para la asignatura de Tecnología e Informática. Hoy estoy aquí desde una subestación eléctrica trabajando en esta gran planta de energía porque hoy vamos a hablar de los circuitos eléctricos. Hoy vamos a terminar ya nuestro plan de trabajo y al finalizar nuestra videoclase vamos a explicar lo que corresponde al desarrollo de su última evidencia del trabajo de este estándar, que es el estándar número 9, pero también les explicaré un poquito, les daré como una iniciativa para que empiecen a trabajar su proyecto de síntesis final, la cual desarrollaremos ya con fecha límite a la semana entrante, que sería la semana 10, que será la actividad evaluativa final de este trimestre para la asignatura de tecnología. Bueno, mis niños, entonces, ustedes saben que pueden utilizar su recurso digital de la guía número 9 o pueden utilizarla de manera física. Lo importante es que trabajen y que empiecen a resaltar o identificar esos datos que son tan importantes y que no podemos olvidarlos porque nuestro aprendizaje es para la vida. Bueno, mis niños, entonces voy a compartirles la pantalla para que ustedes puedan trabajar conmigo el ejercicio que voy a mostrarles a continuación. Entonces, en este momento me encuentro en la página número 4, conceptualización 2. Vamos a hablar del circuito eléctrico, por eso me encuentro aquí en esta estación eléctrica con estos trabajadores que han de conocer y han tenido que aprender muchísimo acerca del funcionamiento de los circuitos para poder estar reparando tremenda estación de energía, punto de estación de energía tan grande. Entonces vamos a identificar datos importantes en la lectura. Yo voy haciendo la lectura y ustedes van en el recurso interactivo y ustedes van aquí en la parte de la guía siguiendo la lectura conmigo. Bien, entonces me voy para el recurso interactivo y tenemos. Pero cuando hablamos de un circuito eléctrico, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué? Siempre pensamos que el circuito eléctrico simplemente es, ay, no, yo voy allá, presiono, doy clic en el apagador o en el, de la luz y ya, eso es. Pero ¿qué hay detrás de ese apagador? Vamos a ver. Cuando un cuerpo está cargado negativamente y el otro está cargado positivamente, se dice que entre ellos hay una diferencia de cargas, ¿cierto? Cuando conectamos mediante un elemento conductor esos dos puntos, por ejemplo, una pila, una batería, tiene los dos puntos, un punto positivo y un punto negativo. Si ustedes se dan cuenta y observan a detalle una pila, una de los dos lados tiene un menos y el otro tiene un más. Eso quiere decir que la batería, que la pila, tiene un lado positivo y otro lado negativo. Quiere decir que hay una diferencia de cargas. Cuando hay esa diferencia de cargas, ¿sí? Entonces es cuando nosotros podemos ver que, que los átomos, que los electrones que están dentro de los átomos de la sustancia que está incorporada dentro de esa batería son muy inquietos, ellos no se pueden quedar quietos, entonces ellos se desplazan a través de materiales conductores como los que estudiamos nosotros en nuestro estándar anterior, en donde estudiamos algunos materiales que son aislantes, otros conductores, otros materiales que son, vimos también sobre, por ejemplo, los que son, eh, ese me fue la palabra, pétreos o cerámicos, o que estudiamos también sobre los materiales elásticos, sintéticos, bueno, entonces, pero también hay unos materiales que son conductores, ¿sí? Como los metales que estudiamos. Entonces, cuando conectamos mediante un elemento, cualquier elemento conductor, que en este caso son elementos metálicos o, o derivados del carbón, esos dos puntos, el punto positivo con el punto negativo, esa diferencia de cargas hace que los electrones, que son los pequeños partículas que están dentro del átomo, que no se quedan quietas y que se mueven rápidamente, eso hace que les abrimos las puertas cada vez que conectamos a un punto positivo o al punto negativo de la pila, le abrimos la puerta y entonces hacemos que se libere la energía provocando una corriente eléctrica que es la que se almacena dentro de la batería. Eso en una batería, pero hablemos, imagínense, en una subestación eléctrica. Claro, ellos tienen puntos positivos y puntos negativos, pero de un almacenamiento de energía muy grande, no como el de una batería. Entonces, por eso la descarga es mucho mayor. Entonces, una vez conectamos estos electrones en exceso de uno,
pues serán atraídos a través del conductor. Pues, ¿eso qué quiere decir? Pues sucede que cuando las pilas están cargadas, están nuevecitas, están bien, súper, apenas recién compradas, pues sucede que todos los electrones están ahí amontonados y esperando en el momento que necesiten salir, están en el lado negativo de la pila. O sea, la pila está dividida en dos partes, imagínense, la pila, de la mitad hacia donde está el lado negativo, ahí están todos así amontonados y alborotados así esperando el momento que los dejen salir. Y de la mitad para el otro, donde dice el lado positivo, pues ellos están ahí esperando llegar, es la entrada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una batería está llenita, está así en esa, imagínese usted la batería, la mitad de la pila, está así los electrones allá y la otra mitad es vacía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros conectamos y ponemos en función la batería, todo el sistema eléctrico, el cableado, que son conductores de material conductor, permite que esos dos puntos se conecten. Y al conectarse, esto quiere decir que la energía que estaba almacenada dentro de esa batería va a empezar a circundar en todos los materiales conductores que están dentro del aparato que yo estoy utilizando. Y entonces todos esos electrones que estaban adentro comienzan a avanzar y eso es lo que produce la energía, eso es lo que hace que funcione el control, eso es lo que hace que funcione el aparato, el juguete, que se encienda el bombillito, todo eso es lo que hace y lo mismo pasa en un sistema de eléctrico pues mucho más grande. Entonces cada vez que nosotros presionamos el interruptor de luz en casa, lo que hace es que volvemos a conectar, o sea, si el conector está, si la luz está apagada, lo que está mostrándonos es que el conector está roto, o sea, la conexión está rota, pero tan pronto nosotros colocamos y presionamos el interruptor, pues inmediatamente volvemos a conectar y los electrones vuelven a seguir su paso y su recorrido. ¿Cuándo se acaba la batería? Por ejemplo, una batería, cuando los dos lados de la batería, tanto la positiva como la negativa, pues están equilibrados. Si no hay diferencia, pues quiere decir que ya la energía se agotó y que las cargas están equilibradas, por lo tanto ya no hay movimiento de electrones porque no tiene por qué haber, porque ya se desplazaron los que tenían que moverse hacia el lado positivo. Entonces, aquí cuando hablamos precisamente que ese conductor, ese cablecito que puede ser de cobre, pues los conductores más comunes que tenemos ahorita son de cobre, antes eran de oro, eh, todos los metales son expertos conductores, el agua, a pesar de que no es un metal, es un excelente conductor, es número uno. Entonces dice que permiten el paso de esos electrones hacia el elemento que tienen el defecto de electrones, es decir, que no los tiene a esos pequeñines. Recuerden que nosotros cuando vimos la estructura del átomo veíamos las partículas atómicas, los electrones, quiénes son y dónde se encuentran ubicados, que están en el interior del interior del átomo, que están los protones, los neutrones, pero alrededor del átomo se encuentran en movimiento estos loquillos que se llaman los electrones. Eso hasta que las cargas eléctricas de los dos cuerpos se equilibren, como les decía ahorita. Esta diferencia de carga la podemos encontrar, por ejemplo, en una pila que tiene los dos puntos de diferente carga, el polo positivo y el polo negativo, y si conectamos un cable que los conduzca o que los relacione a los dos polos, pues se establece una corriente eléctrica. Cuando mayor sea la diferencia de carga o tensión eléctrica, pues más fuerza recorrerá los electrones en el conductor. Entonces, lo que les decía ahorita, la pila, pues la carga, la diferencia de carga es muy poquita porque pues está almacenada en una pequeña batería. Pero, por ejemplo, en una subestación eléctrica la diferencia de carga es impresionante. Entonces, por eso, ojo con los cables. Nosotros ya habíamos hablado en otras oportunidades acerca del cuidado con la electricidad, ¿no? Entonces, definamos el concepto. ¿Un circuito eléctrico qué es? Pues es un recorrido cerrado, cuyo fin es llevar energía eléctrica desde uno de los elementos que se produce hasta los que la consumen. Entonces, ¿quién es el que la produce o la almacena? La batería. ¿Y quién la consume? Pues el aparato electrónico o el circuito eléctrico. Listo, entonces, vamos a continuar ahora. Estábamos aquí. Vamos a estudiar ahora qué elementos tiene un circuito eléctrico, qué cosas hay dentro de un circuito eléctrico. Entonces, yo sigo por aquí en siguiente y me voy a los elementos de un circuito. Entonces, un circuito eléctrico tiene 5 tipos de elementos fundamentales. ¿Cuántos? Cinco tipos de elementos fundamentales. Entonces, ¿qué tenemos? Los generadores. ¿Qué es un generador? Pues el generador es quien genera la energía.
¿Quién genera la energía? Entonces, ¿de dónde viene? Viene de una pila, viene de una subestación eléctrica. ¿De dónde dónde viene la energía? Elementos conductores, pues son los metales que en este caso usaremos para conectar y para que siga viajando los electrones desde un polo positivo, desde un polo negativo hacia un polo positivo. Los elementos receptores, ¿quién recibe? ¿Quién recibe la energía? Ah, pues la recibe la bombilla que encendemos, la recibe el juguete que se está moviendo, la recibe el control remoto que funciona. ¿Quién recibe la energía? Entonces decía el receptor. Ya llevamos 3. Elementos de maniobra. Pues, ¿qué es el elemento de maniobra? Lo que hace que encienda o no, que se active o no el recorrido de los electrones. Por ejemplo, el apagador que ustedes tienen en su casa para encender o apagar el bombillo es un elemento de maniobra. El botón de encendido del televisor es un elemento de maniobra, o sea, el que permite que se reactiven las conexiones. Ya lo vamos a ver ahorita en la animación. Y por último, los elementos de protección, tan importantes. Recuerden que en materiales estudiamos también los materiales que son aislantes. ¿Y por qué elementos de protección aquí? Porque recuerden que cuando hablamos de corriente eléctrica, nuestros cuerpos que tienen un 75-85% de agua, pues son excelentes conductores de electricidad. Entonces necesitamos protegernos. Y estos elementos de protección son los que llamamos aislantes, los mismos materiales que estudiamos antes. Y entonces aquí en los aislantes está que la madera, el plástico, el caucho, ¿sí? Entonces, por eso normalmente cuando nosotros vemos alguna herramienta de las que nosotros hemos estudiado para realizar lo que sea, lo que vayamos a realizar, siempre tiene una protección plástica. Entonces, por ejemplo, el destornillador siempre tiene un cabo plástico. Normalmente las herramientas vienen con unos cabos son de aislamiento para evitar precisamente que fluya la corriente eléctrica a través de, ¿sí? Por ejemplo, un tenedor, un cuchillo, algunos tienen un elemento de protección, tienen un cabo de madera o plástico, ¿cierto? Para evitar que de pronto se transfiera el calor, ¿sí? Pero pues sabemos que nunca un tenedor ni un cuchillo va a terminar en la corriente eléctrica porque eso no es, el uso de ellos. Para que exista un circuito tiene que haber por lo menos un generador, mínimo un generador, o sea, ¿quién genere la energía? Una pila. Es más, hay circuitos que se realizan con la energía de alimentos. Por ejemplo, el limón tiene una concentración alta de energía almacenada de electrones almacenados, y un generador puede ser una fruta muy ácida, como en el ejemplo un limón, que tiene una gran cantidad de energía almacenada. Y su acidez también pues es un motivador del movimiento de los electrones. Pero también puede ser una pila, ¿sí? Eh, una subestación eléctrica, ya si estamos hablando de mayor tamaño. Y un medio que lo conduzca, o sea, los cables conductores y quien recibe, que puede ser, ya les expliqué quiénes son. De la siguiente animación vamos a ver 2 circuitos eléctricos que tienen como misión iluminar. Vamos a mirar entonces los elementos que tienen. Entonces aquí voy a dar en empezar y tenemos primero el interruptor sin accionar, el circuito está abierto, miren, este es el interruptor y no hay corriente eléctrica porque los electrones se mueven caóticamente en el interior del hilo de cobre. Entonces en este momento todas esas pepitas que estamos viendo son los electrones que están moviéndose en el hilo de cobre, están quieticos ahí, están como que se mueven pero no saben para dónde ir. Pero vamos a ver si yo acciono el elemento de maniobra y lo pongo a conectar. O sea, si este alambre lo pongo en conexión con vamos a ver qué pasa. Inmediatamente, si se dan cuenta, están viajando los electrones por el circuito porque ya está cerrado el circuito, ya lo cerré y pasa la corriente eléctrica que va desde la pila impulsada por los electrones que van moviéndose desde el lado negativo hacia donde los está llamando el lado positivo. Y eso hace que al pasar por este elemento, elemento de recepción,
que es quien recibe, que en este caso es un bombillo, pues se encienda. Vuelvo y lo apago. Entonces lo que hago al apagar es que abro el circuito y se pierde la conectividad, o sea, el desplazamiento de los electrones a través de los cables de conexión o los elementos de conexión. Bien, vamos a otra animación de otro tipo de circuito también. Entonces miren lo que hace el interruptor de la linterna. Entonces el interruptor de la linterna lo que está haciendo aquí es, si se dan cuenta, es un cablecito y está roto. Está roto. Aquí están las dos pilas, está uno de los lados de conexión positiva y el otro de conexión negativa. Y entonces, ¿qué pasa? Estos son los cables conductores que van hacia el bombillo, pero está roto. Tan pronto yo desplazo el interruptor, mire lo que hago. Ah, entró y conectó, hizo puente entre el material conductor y el elemento de maniobra, que es el interruptor, me permite dar continuidad a los electrones y hacer que el receptor, que en este caso es la bombilla, reciba los electrones y se encienda la bombilla. Entonces el interruptor es el elemento de maniobra, el que me permite maniobrar si se enciende o se apaga la luz. Bien, entonces vamos a continuar mirando ahora qué tipos de circuitos eléctricos hay, ¿sí? Todos no son iguales. Entonces, vamos a empezar con el primer tipo de circuito que se llama el circuito simple y acabamos de verlo precisamente en estas dos animaciones, que son circuitos simples. Pero, ¿qué es lo que los hace simples? Entonces, me voy para tipos de circuitos. Los circuitos que encontramos en muchos dispositivos son muy complejos, pero todos incluyen internamente determinados tipos de conexiones que pueden ser en serie o paralelo. Vamos a estudiar los tipos básicos de conexión de elementos de circuitos que más adelante veremos. Entonces, ¿qué es un circuito simple? Entonces, un circuito simple va el generador, el cable de conducción, el elemento de maniobra y hacia dónde llega, que es el receptor. Entonces, en este caso es por ejemplo, un timbre. Entonces, ¿qué tiene el timbre? Un timbre, una campanita, por ejemplo, puede ser el de la bocina de un juguete, de un carrito, ¿sí? Entonces tiene la batería, los electrones se desplazan desde el polo, van desde el polo negativo hacia el positivo. El interruptor es el que hace que se conecte o se separen los dos cablecitos para permitir que se continúe y se encienda. Esto es uno de una lámpara y este es uno de un motor, por ejemplo. No sé, un ventiladorcito manual, un carrito que se mueve a control remoto, bueno, que tenga pilas. Entonces ahí están el elemento de maniobra, los elementos de maniobra, los generadores y los receptores, que aquí les dije que era por ejemplo, un pito, un sonido, una lamparita o un motorcito que se mueve. Eso se conoce como un circuito simple y aquí lo tenemos identificado. Entonces tenemos el generador, el interruptor, el aparato eléctrico que recibe la energía y los cables conductores, ¿sí? Recuerden que ellos van hacia donde son llamados, que es hacia el polo positivo. Ellos están en el lado negativo, entonces digamos que aquí está la batería dividida, aquí están acumulados, pero van desde el lado negativo hacia el lado positivo. Ellos van hacia el positivo los llaman. Listo, esto es un circuito simple, pero existen varios tipos de circuitos y ahorita, por ejemplo, nosotros cuando empecemos a organizar los árboles de Navidad y las lucecitas y todo eso, entonces vamos a empezar a identificar diferentes tipos de circuitos. Entonces vamos a encontrar que existen dos, los circuitos en serie y los circuitos paralelos. ¿Y en qué se diferencian? ¿Qué los hace diferentes si yo veo exactamente lo mismo? Veo el generador, los conectores y los receptores que son las bombillas, pero hay algo extraño en los conductores, ¿cierto? Hay algo diferente. Miren, los conductores aquí son diferentes a los conductores aquí. Entonces, vamos a ver en qué se diferencian. Entonces, un circuito en serie es aquel en que los elementos están colocados uno a continuación del otro. Y la corriente eléctrica tiene un único camino para recorrer el circuito. Es decir, empezó la conexión eléctrica. Pero, por ejemplo,
En un circuito en serie, si un bombillo se quemó, se dañó, ¿sí? El alambre que se encuentra dentro del bombillo se fundió, se partió, ¿sí? Entonces, rompe inmediatamente el camino de los electrones, rompe el puente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un tipo de circuito en serie? Si un solo bombillo se daña, pues toda la extensión se daña y no prende. Entonces, por eso es que las lucecitas de Navidad, hace muchos años, y nosotros cuando éramos pequeños, nosotros los adultos de hoy, antes teníamos que empezar a probar bombillo por bombillo las lucecitas para ver cuál era el suertudo que se encontraba el bombillo que se había quemado y por qué las extensiones de Navidad estaban hechas circuitos en serie. ¿Sí? Y entonces tocaba uno por uno buscando cuál era el bombillo dañado hasta que lo encontraba y también, tan pronto lo cambiamos, toda la extensión servía. Mientras que los circuitos en paralelo tienen una pequeña diferencia. Los conectores son independientes. Entonces dice que es aquel en el que todos los elementos están conectados al mismo punto del circuito y la corriente eléctrica tiene tantos caminos para recorrer el circuito como elementos colocados en paralelo. Eso quiere decir que las extensiones de Navidad, por ejemplo, que están hechas en circuito en paralelo, si por ejemplo este bombillito se dañó, pues todos los que, quiere decir, no va a cortar el camino de avance de los electrones para que lleguen al otro, no, no. Entonces son independientes, a pesar de que están conectados a una misma fuente, a un mismo generador, la energía no se va, el camino de la energía no se va a romper entre el uno y el otro. Entonces aquí es donde tenemos algunas lucecitas o extensiones de Navidad en donde un bombillito enciende y el otro no enciende y el otro sí enciende, o un grupo de bombillitos no enciende y el otro grupo sí enciende. Entonces estos circuitos se llaman circuitos en paralelo, ¿sí? Entonces, o por ejemplo en casa, puede ser que en casa tengan un solo interruptor que encienda 2 o 3 bombillos de un lugar, ¿sí? Entonces, se fundió uno, pero los otros se encienden. Quiere decir que ese circuito está en paralelo. Pero, por ejemplo, los que tengan un interruptor en casa en donde, oiga, pero este, mire, ninguno de los dos bombillos se encienden, ¿qué será? Probémoslos. Entonces, pero este sí sirve y ese, no, ese se dañó. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el circuito está en serie y entonces al estar en serie con uno solo que no esté funcionando, que se haya dañado, pues inmediatamente todo el sistema deja de funcionar. Entonces, aquí tendríamos los dos ejemplos. Entonces, ahora vamos a practicar lo aprendido. Vamos a utilizar aquí a rellenar el circulito de acuerdo a lo que hemos aprendido e identificar la imagen de acuerdo al tipo de circuito, si está abierto o si está cerrado el circuito. ¿Listo? Entonces yo voy a usar aquí mi punto de anotación, voy a estampar una X, no voy a estampar un corazoncito. Entonces vamos a mirar la imagen 1, que es esta imagen. Esta imagen. Esto es un circuito en donde está el generador, el receptor y el elemento de maniobra. ¿El elemento de maniobra está abierto o está cerrado? ¿Está encendiéndose el bombillo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? No está encendido el bombillo. Eso es porque el circuito está ¿qué? Está abierto. Está abierto, sí, señores. Entonces, al estar abierto, pues el camino está roto. No hay conexión. Vamos a ver el B entonces. Ay, miren, aquí ya el elemento de maniobra permitió la conexión y entonces el bombillo encendió. Entonces este circuito está cerrado. Muy bien. Entonces un circuito abierto, un circuito cerrado. Adicional, ustedes podrían decir, profe, sí, pero adicional este circuito, por lo que podemos ver, es un circuito en serie, seriado, ¿cierto? Aunque aquí no tendríamos cómo compararlo porque no hay otro bombillo que me pueda, pues, hacer relación a eso. Entonces voy a borrar mis dos respuestas para poder seguir y me desplazo hacia el ejercicio C y el ejercicio B. Entonces nuevamente voy a estampar estrellitas esta vez. Entonces en el punto C, miremos este circuito. A ver, ¿qué pasará si este bombillo se apaga? Si se daña, si se parte, ¿este seguirá funcionando? Miren cómo están conectados.
¿Estarán en serie o estarán en paralelo? ¿Qué pasará? Seguro el circuito está en serie. El que dijo en serie, muy bien. Listo. Vamos a ver entonces cómo está. El generador, el elemento de maniobra y los dos receptores, pero la energía llega acá, pero si este bombillo se daña, dejará de funcionar este, no, porque a este también le llega y a este también. Entonces no son dependientes, no depende el uno del otro, por lo tanto el circuito es paralelo. Listo, mis niños. Hemos aprendido entonces acerca de los diferentes tipos de circuitos que podemos encontrar en nuestra casa y más ahorita en Navidad. Para eso entonces ahora vamos a contestar 3 preguntitas muy sencillas acerca de los elementos del circuito, la cual la vamos a encontrar en el recurso interactivo que ustedes tienen ya también dispuesto. Toman una capturita de pantalla de las 3 preguntitas, son solo 3 preguntitas que aparecen ahí en el ejercicio. Aquí también las tengo yo dentro del el circuito eléctrico, funcionamiento del circuito eléctrico y elementos del circuito eléctrico. Son estas 3 preguntitas, seleccionan la respuesta y no más, no hay que dar siguiente ni nada, solo estas 3 preguntitas. Toman un print o una captura de pantalla y me la envían, por favor, en agenda escolar. Bueno, hemos finalizado, a partir de este momento, hemos finalizado ya nuestro ciclo escolar y nuestro ejercicio de evidencia. ¿Y ahora qué viene? A partir de mañana, viernes, van a tener el video disponible para realizar el proyecto síntesis para este trimestre. Les voy a ir adelantando una idea para que tengamos. Lo que vamos a hacer es usar todo lo que hemos aprendido acerca del desarrollo de máquinas simples creadas por el hombre, como la polea o el plano inclinado, el torno, ruedas dentadas. Vamos a utilizar todo esto que hemos aprendido, los diferentes materiales que hemos estudiado y lo que acabamos de estudiar sobre circuitos. Entonces ustedes van a tener la libertad y vayan a ir pensando dentro de esa creatividad tan hermosa que tienen, porque lo que van a hacer es crear con los elementos que tengan en su casa, con cartones, con palos de paleta, con botellas, con alambres, con pilas, con lo que ustedes quieran. Van a escoger uno de los dos proyectos, si quieren hacer un proyecto circuito eléctrico o quieren hacer un proyecto máquinas simples, y van a crear un pequeño videíto de lo que van a construir. Entonces, lo que van a construir, lo que sea que vayan a construir, si ustedes quieren hacer una rampa o un plano inclinado para deslizar a sus carros, lo pueden hacer y hacen un videíto y lo vamos a subir y lo vamos a publicar en una plataforma de un tablero virtual, como siempre lo hemos hecho en Padlet. Entonces, ya les explicaré mañana, más puntualmente en el video de síntesis, cómo vamos a hacer, y hay una rúbrica, o sea, es decir, una guía que vamos a seguir para que cumplan con todos los requisitos y todos saquen 100 puntos en esa síntesis. Entonces, por ahora quedo pendiente de la evidencia que me enviarán para hoy de esta videoclase, y para la semana 10, que será la semana entrante, ya tendrán plazo y ya les diré para cuándo tendrán que presentar su proyecto final de este trimestre. Un abrazo para todos y nos vemos en nuestro próximo videoclase. Chao.